Vamos a dar comienzo a la mesa redonda Mujeres y Ciencia. Para ello nos acompañan Lorena Escudero Sánchez de la Universidad de Cambridge. La doctora Escudero es física de partículas que utiliza la ingeniería artificial para la imagen en la investigación del cáncer y es también fellow del Instituto de Alan Turing en Ciencias de Datos. Buenas tardes, Lorena, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Hola a todos. A mi otro lado tengo a Xavier Ronald Ecor Chicharro del FECIT, licenciado en Biología, especializado en la gestión de proyectos europeos. Ha trabajado en el FECIT en el proyecto Eurasex, del que luego nos contará un poco, y también en Gearing Ross, que promueve un cambio estructural sostenible de género a nivel institucional. Y es nuestro punto nacional de las acciones Marie Curie. Muchas gracias. A mi otro lado tengo a Carmen Mayoral, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC. Es también vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de AMIC y trabaja en el cambio de la cultura de centros de investigación y las universidades hacia la igualdad. Es doctora en Ciencias Químicas y estudia nuevas maneras de conseguir energía limpia de combustión mediante la limpieza del carbón, material mineral y la captura del CO2. Ya nos contará, qué impresionante. Y, por último, a ver, que no la veía, la doctora Sofía Samper Carro es vocal de investigación en género de la Red de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, RAICEX. La doctora Sofía Samper tiene 2 doctorados y trabaja en el Australian National University. Está ahora con el jet lag, imagino, desde Australia, y estudia en cómo los modos de vida de los neandertales y los Homo sapiens con una perspectiva de género y en el estudio de las proteínas óseas en los restos arqueológicos. Mil gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que no te hayamos despertado muy pronto. No sé si no. Bueno, mientras arreglan el audio con Australia, vamos a empezar la mesa. Y quería empezar la mesa intentando hablar un poco en positivo, aunque el tema tiene sus complicaciones, y para ello os pregunto sobre acciones positivas que se pueden implementar, cuáles son sus dificultades en esa implementación y que nos contéis un ejemplo. Carmen, empiezo por ti y luego abrimos un poco más el debate. Bueno, buenos días. Has empezado por la pregunta más fuerte, que es la posibilidad de implementar acciones positivas, lo que anteriormente se llamaba como la discriminación positiva. Ese término ya ha caído en desuso y lo llamamos acciones positivas. Realmente la principal dificultad para su implementación viene por parte del argumentario legal, en el que en muchas ocasiones se considera que aplicar acciones positivas resultan discriminatorias para la otra parte. Realmente esto no es cierto, ya está no solo en la Constitución española, sino en distintos otros puntos de la legislación en la que es posible aplicar medidas correctoras para la infrarrepresentación de un grupo minoritario. Estas medidas siempre son consideradas transitorias hasta que esa infrarrepresentación o esa discriminación se corrija. Digamos que el marco legal está totalmente garantizado. Sin embargo, su aplicación en estructuras importantes, como puede ser una gran universidad, o en legislación superior, como puede ser legislación a escala nacional, pues tiene sus dificultades por su posibilidad de controversia o su posibilidad de replicación. Existen numerosos precedentes en el marco europeo, pero principalmente los encontramos en instituciones privadas que tienen su propia libertad para ejercer su propia política de acciones positivas. Existen convocatorias de becas específicas para mujeres, convocatorias de contratos específicos para mujeres. Hay distintas comunidades autónomas que en sus convocatorias de proyectos, son las convocatorias de grupos, aplican puntuaciones diferentes, o sea,
mejoran la puntuación de aquellos equipos liderados por mujeres, o en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la última convocatoria, aquellos equipos liderados por mujeres tienen un 10% más de la financiación que les correspondería según la aplicación del resto de los criterios. Realmente se considera difícil, hay mucha resistencia a la aplicación de medidas de acciones positivas, pero con la ley en la mano, si la propuesta de la institución es valiente, se pueden llevar adelante. ¿Nos escuchas? Ahora no te escuchamos, a ti. ¿Ahora me oís? Ahora te oímos. Qué bien, qué bien. Hola. Pues yo quería que nos explicara un poco, porque yo había leído que en Australia está siendo pionera en este tipo de medidas y intentar motivar y poner más investigadoras principales femeninas. Y explícanos un poco cómo ha sido allí y cómo ha sido aceptado por la comunidad científica, que creo que también es muy importante saber la aceptación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo primero, y perdonad con el audio, debe ser el ir de un continente a otro, que no llega el audio. Pues sí, efectivamente, en Australia la verdad es que sí que se hace mucho hincapié en legislar, ¿no? En que existan estas medidas y estas acciones para que aumente la participación femenina. Entonces sí que existen tanto subvenciones que son exclusivas para mujeres, como una cosa que a mí me resultó muy interesante cuando vine aquí. A la vez, una vez que se opta a un puesto de trabajo, muchas veces ni se exige poner el sexo biológico o el género, lo omiten directamente, que me parece que es una medida para intentar evitar esta disparidad, ¿no? Que tanto hombres como mujeres sin saber quién está aplicando, ¿no? A veces no ponen ni el nombre. Aún así, seguimos viendo el mismo problema que vemos en la mayoría de los países. Se sigue viendo el mismo problema en los puestos de altos cargos, en catedráticos, decanos o decanas, presidentes de empresas, CEOs, como lo queráis llamar. En estos puestos, a pesar de todas las medidas y de todas las acciones que se quieren realizar, el porcentaje de mujeres no llega al 20%. Y es algo que llama mucho la atención, porque sí que es verdad que se hace la legislación y todo el mundo la coge y las universidades la aplican, pero no existe el hecho práctico, no existe que se refleje en la realidad estas medidas. Xavier, algo pasa igual en Europa, ¿no? En el fondo, cuando año tras año, cuando salen los proyectos europeos, a quién han sido concedidos, yo siento siempre que no llegamos a los números, que lo que se hace no es suficiente. Yo soy de la opinión que no es porque no haya mujeres, creo que sí hay mujeres, creo que las estructuras nos dificultan mucho. Cuéntanos tu opinión y cómo lo estáis abordando. Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, por un lado, yo diría que desde Europa en general se está haciendo muchos esfuerzos y se están haciendo cosas muy bien para promover la igualdad de género. Y de hecho se van viendo mejoras sustanciales. No sé, ejemplo que se me viene a la cabeza así inmediato, en Horizonte Europa, que se convierta en un criterio de elegibilidad, que las instituciones tengan que tener un plan de igualdad de género. Vas viendo las cifras, estaba echándolas un vistazo recientemente, pues por ejemplo en las acciones Marie Curie, que me son más cercanas, el número de acciones, la participación de hombres y mujeres es cercana a paridad. Está en un 40-60, sigue siendo un poco más alto el de los hombres, o sea que claramente mejorable. Pero, por ejemplo, RC, que son normalmente estadios más adelantados, pues ahí vemos que va mejorando, porque ha mejorado, pero seguimos todavía en torno a 30 y tantos % según el tipo de acción. Entonces, pues yo creo que a nivel europeo, vuelvo a decir, se están haciendo cosas, están teniendo efecto, probablemente haya que hacer todavía, pues tengamos faena por delante.
Y vamos a Inglaterra, que es otro de los países, yo creo, también pioneros en este tipo de medidas. Cuéntanos cómo se está haciendo allí y si podemos aprender algo de nuestros países vecinos. Sí, bueno, allí hay varias iniciativas, creo que durante la charla hablaremos también de mentorazgo, por ejemplo, y iniciativas para, como empoderamiento, para aprender, mejorar en temas de liderazgo y dar oportunidades de este estilo. Hay también fellowships que son específicas para mujeres para reintegrarse, por ejemplo, después de tener hijos o este estilo, que también son muy interesantes porque, claro, tú tienes un parón durante un tiempo de tu investigación, entonces vuelves un poco como hacia atrás. Entonces es un incentivo también para, vuelves con un extra, vuelves con este dinero extra o puedes reiniciar tu proyecto, digamos. Entonces tienen también mucho éxito. Y bueno, en Inglaterra lo que existe, que quizá puedo comentar un poco, es un esquema de homologación de los centros de investigación y de las universidades que se llama Athena Swan. Es en principio voluntario, los institutos se presentan cuando quieren recibir esta homologación. Tiene 3 niveles, bronce, plata, oro. Y la idea principal es, bueno, empieza como una autoevaluación. O sea, los centros tienen que poner de su parte, tienen que investigar, tienen que hacer sondeos a todos los niveles, estudiantes, investigadores y también miembros de soporte de recursos humanos y administración. Y bueno, durante este proceso tienes que también identificar flaquezas y puntos en los que la institución tiene que mejorar, con lo cual no se convierte simplemente en un sistema en que te dan una homologación, ya está, ya estás ahí y ya para siempre, sino que cada 3-4 años tienes que renovarlo. Y en el momento en que tú haces tu aplicación, tú pones, bueno, pues estos son los puntos en los que se puede mejorar y te exigen unos planes, ¿vale? ¿Qué vas a hacer sobre esto en los próximos 3-4 años? De modo que en el momento de renovar te van a pedir cuáles son las acciones que has llevado a cabo durante estos años. Y esto también supone un incentivo para los centros para seguir trabajando y para no solo renovar, sino pasar al siguiente nivel, en la siguiente fase. Vale, has cumplido con todo esto, de hecho, pues ya no eres bronce, ahora eres plata. Y esto, como digo, es opcional, pero empezó en 2005 y está ya muy integrado en todos los centros de investigación. Es algo que ya es natural para los centros querer hacerlo. Y, de hecho, hubo en 2011, durante unos años, esto fue obligatorio para uno de las fuentes de financiación para proyectos que tuvieran que ver con investigación en el campo médico, en la salud. En NIHR, el Instituto Nacional de Investigación de la Salud, requería que para pedir ayudas de este centro, los institutos tenían que tener como mínimo un nivel plata. Y esto se llevó a cabo durante unos cuantos años. Se paró durante el COVID porque hubo medidas de tenemos que quitar la carga burocrática, todo lo que podamos a las instituciones. No sé si se reiniciará otra vez, pero durante esos 9 años, cuando pararon, sí que dijeron hemos visto que esto ha ayudado, que cada vez los centros vienen mejor preparados y aunque ya no se pide en estos años de la pandemia, sí que se pedía un claro compromiso a llevar estas medidas a cabo. Y a tu modo de ver, ¿mejoran para la vida de las mujeres científicas todo este tipo de planes significa más perspectiva en que las nuevas generaciones tienen una idea de su carrera como más clara? Creo que el enfrentarse a ese proceso hace que los institutos se planteen cosas que a lo mejor no pensaban. Por ejemplo, el tema de cómo evaluar la cultura, que es complicado. Entonces ellos tienen una guía con unas instrucciones y te dan ideas de cómo subdividirlo en diferentes subculturas. Lo que es interesante, por ejemplo, una de estas subculturas que a mí no se me hubiera ocurrido pensar es no solo evalúa el centro en sí, sino también
colaboraciones con otras industrias y te hacen ser crítico a la hora de pensar, pues esta industria ha tenido aquí unos comentarios sexistas o ha tenido ese tipo de cosa, te va a impactar en tu evaluación. Entonces, son más conscientes, digamos, de mirar fuera también de lo que es la propia institución. Y lo bueno es que también se crea para hacer esta autoevaluación un equipo, como un equipo evaluador que vaya en todos los ámbitos, de estudiantes, investigadores, etcétera, y a todos los niveles. O sea, lo que se hablaba ayer de R1, R2, R3, a todos los niveles tiene que estar representado y se hace un sondeo también a todos los niveles, donde la gente puede ser crítica porque es anónimo y puede decir, puedes realmente ver cuál es el estado de felicidad o no de la gente. Y bueno, y los requisitos son, claro, es a todos los niveles, pero una parte que es la cultura jerárquica es hay paridad a la hora de tomar decisiones y estás o tienes planes para llegar a esa paridad en quien toma decisiones a la hora de jefes de departamento o otro tipo de instituciones, y representación también en cada centro tiene que tener su Equality, Diversity and Inclusion Representatives, que también tiene que estar equilibrado. Impresionante. Bueno, pues ahora... ¿Puedo intervenir un momento? Sí, ¿Perdona? sí, claro, sí, tú nos interrumpes cuando quieras. No, cuando quiera, porque si no. Pero una cosa que estábamos comentando, lo de la cena Swan, es muy interesante porque Australia, en muchos sentidos, como que mama del sistema anglosajón, del sistema británico, y a veces llega un poco más retrasado, ¿no? Digamos que, bueno, pues se asumió, se adoptó también el sistema de la cena Swan y funcionan las instituciones, pero como a mí siempre me da la sensación de como a veces llegan un poco tarde, van a lo grande. Entonces dijeron, bueno, pues lo hacemos en las instituciones, pero también lo vamos a hacer en la empresa. Y me llamó mucho la atención que este año, por ejemplo, hubo varios casos. Uno de los ámbitos que mueve mucho dinero y mucha gente trabaja en él aquí en Australia es la minería, el ámbito de la minería. Y cada vez hay más mujeres incluidas en minería, tanto ingenieras como trabajadoras ¿no? que llevan pues, tractores o lo que sea. Y cuando empezaron a incluir todos estos temas de políticas de género, de igualdad, de la toma de decisiones, ¿no? que se comentaba, ¿qué pasó? Bueno, pues saltó la liebre, digamos. Empezaron a salir todos estos casos de acoso laboral, de cómo se trata a las mujeres, por qué hay mujeres que no quieren trabajar solas, por qué mujeres dejan el trabajo. Y curiosamente, muchas de estas empresas como que dejaron de lado, ¿no? El tema este de la paridad y dijeron, bueno, realmente nosotros no nos dedicamos a esto es un tema de investigación y de academia y tal y cual. Y me resulta, ahora que lo comentábamos, me resulta muy interesante por eso, ¿no? Porque se piensa que pues bueno, el sistema australiano en muchos casos es muy avanzado para estos temas de género, pero va un poco bueno, pues detrás, ¿no? de otros ámbitos, y cuando ven que no funciona, echan para atrás, ¿no? Y dicen, bueno, ahora retrocedemos y lo dejamos aquí. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y resulta curioso. Pues sí. Yo creo que pasa un poco eso realmente, o sea, se va como a trampicones en general, porque ahí, lo comentábamos antes, un efecto acción-reacción, yo creo. O sea, tú haces una acción y el grupo de poder que pierde ese poder que tenía, porque en realidad está dividiendo una tarta, hace el efecto reacción. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso, cada cambio legislativo que tenemos va a tener un efecto reacción que tienes que estar preparado para que cuando llegue. Y yendo a ello, le pregunto a Carmen, porque Carmen tiene un montón de experiencia en este tipo de intentar cambiar las cosas aquí en España, en el CSIC, que siempre ha sido pionero en Mujer y Ciencia en el CSIC, siempre ha sido pionero a la hora de darnos cifras reales, que creo que es importantísimo saber con la realidad en la que nos encontramos en España y también en AMIT. Cuéntanos un poco cómo crees tú que se deben de instaurar esos planes de igualdad, cómo ser capaces de valorar cómo se están llevando a cabo y cómo intentar evitar ese efecto reacción que aparece en la primera vez que tú pones un plan de igualdad para que al final no sea negativo para las trabajadoras de ese entorno. Sí,
No cabe duda que los planes de igualdad pertenecen a una legislación que toda empresa y toda institución tiene que cumplir. Existe una normativa de cómo tienen que ser estos planes, cómo tienen que ser evaluados y cómo tienen que ser renovados, cómo tiene que estar constituido el comité que los lleva adelante. Y eso sería un plano que entra dentro de los derechos laborales a escala de staff, a escala de personal de toda la empresa. Son temas que entran dentro pues, de la vigilancia y medidas contra el acoso, la aplicación de medidas de conciliación, el tema de la brecha salarial. Todo esto entraría dentro del ámbito laboral, que por supuesto es exigencia, como ha comentado mi compañero, en el caso de Europa, todas las instituciones que apliquen a financiación europea tienen que tener un plan de igualdad vigente, evaluado y funcionando. El otro día participamos en el workshop de los assessment para los planes de igualdad. Desde luego, a escala europea hay países que lo tienen mucho más desarrollado que otros. Quiero decir que cuando Europa lo exige, pues probablemente países como España, Francia o Alemania lo cumplimentarán sin ningún problema. A otros países europeos les costará tanto. Y entonces a estos países que ya lo tenemos en marcha, que está funcionando, el propio Ministerio está generando un marco común para que todas las instituciones de igualdad de investigación tengan su propio plan de igualdad. Bueno, entonces nos exige pasar ya al siguiente nivel. No estamos hablando solo de derechos laborales, vamos a suponer que esto se cumple, se observa, se vigila la brecha salarial, etcétera, sino que ya vamos a un nivel superior, a la carrera investigadora, a cómo la aplicación de los planes de igualdad interviene en la calidad y en la producción científica, que al fin y al cabo es nuestro objetivo, y no solo y en el posicionamiento de las mujeres en las altas escalas y en las escalas de toma de decisiones. La carrera investigadora entendida desde el principio, desde los primeros estadios de las tesis doctorales hasta los órganos ejecutivos superiores. Allí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar esos planes de igualdad, que no se nos queden únicamente en el ámbito laboral, sino que tengamos también observación. Por ejemplo, en el tercer plan de igualdad del CSIC, hay ejes de actuación con unos indicadores bastante ambiciosos en lo que se refiere a la proporción de directoras del instituto. El CSIC es un organismo de más de 12.000 personas, que tenemos 140 institutos por toda la geografía española, y entonces tiene sus propios equipos directivos, ¿no? Pues un parámetro muy importante es cómo aumentar el porcentaje de mujeres directoras, que está alrededor de un 20%. Bueno, pues desde la Comisión de Mujer y Ciencia, por ejemplo, la Comisión de Igualdad propone aumentar estas cifras, ¿cómo? Pues haciendo cursos, como decíais, de empoderamiento, cursos de formación. Bueno, nosotros pensamos que habría que hacer pues, algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda, pero realmente lo que observamos es ¿qué personas son las que cogen estos equipos directivos? Bueno, pues son personas que ya están en las escalas más altas de investigador científico o profesor de investigación, lo que sería catedrático superior. Bueno, ¿cómo queremos que haya más mujeres directoras si por encima del porcentaje de mujeres investigadoras científicas o profesores de investigación? Es decir, la raíz de que no haya tantas mujeres directoras de centros, y considero que estadísticamente estamos hablando de 100 y pico, vamos desde la Comisión de Mujer y Ciencia, donde observamos las cifras de otra manera, proponemos decir, bueno, lo que tenemos que aumentar es que el número de mujeres que suban en esa escala, y cuando ya tengan una escala más asentada, probablemente se puedan plantear frenar un poquito la carrera investigadora porque ya la tienen asentada y dedicarse a tareas de gestión. Y esto supongo que pasará también en las universidades. La gestión a escala intermedia la llevan adelante pues, mujeres que a lo mejor están en la escala pues, desde no solo de profesor titular, sino también de contratado doctor, que todos conocemos. Y bueno, para ir más adelante, pues ya estamos hablando de catedráticas. Si no aumenta el número de catedráticas, es muy difícil que aumente el número de mujeres en decanatos o similar.
Por esto, a lo que voy, los planes de igualdad no se tienen que quedar únicamente en las consideraciones laborales, sino también observar lo que sucede en las escalas de investigación, que es de hecho lo que nos pide Europa, pasar al siguiente nivel. Hay una cosa que la habéis comentado las dos, que son los cursos de liderazgo, y yo siempre tengo una duda, y es, para mí, no deberíamos enseñar a las mujeres cómo liderar como hombres, sino que nosotras tenemos una forma genuina de liderar. ¿Cómo conseguimos que el liderazgo femenino sea reconocido en las instituciones? ¿Cómo conseguimos que esa forma diferente de liderar grupos o de exponer tu ciencia o de llegar a otras personas no sea visto como algo mucho más masculino? Y me refiero, por ejemplo, a mí siempre me da esa sensación de que cuando habla un hombre hay como se pone como el eso sabe de lo que habla y nosotros lo tenemos que demostrar. ¿Cómo conseguimos que eso cambie? ¿Es cultural? ¿Es que hablamos diferente? ¿Es que nos expresamos diferente? ¿Qué opinión tenéis? Hay varias teorías de esto. Me recuerda el caso, nos dieron un ejemplo este año de Margaret Thatcher, que fue a clases de dicción para bajar el tono de voz, que, bueno, nunca lo había pensado, la verdad. A ver, sí que hay diferencias, pero creo que el modo de enfrentarse a ello es tener más ejemplos, tener más mujeres y normalizar todo esto. O sea, no... Igual un hombre, dos hombres diferentes van a tener un tipo de liderazgo diferente y hay como una escala de 20 tipos o 30 tipos de liderazgo diferentes y todos son útiles y todos son válidos. Creo que no deberíamos ya a este punto, en este siglo, hacer diferenciación entre el liderazgo de hombres y mujeres. Lo que creo que hay es que normalizar y hay que tener más ejemplos y más visibilización y más puestos que están de mujeres liderando equipos y dirigiendo centros. Yo creo que es cuestión de más ejemplos para normalizar. Y yendo a los ejemplos, ¿cómo creéis, o sea, qué acciones positivas, por ejemplo, tú estás haciendo acciones positivas para intentar eso, poner ejemplos en la mesa de mujeres científicas, mujeres que lideran, o sea, educando a la siguiente generación, porque al final necesitamos esa siguiente generación, no podemos perder el 50% del talento, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y tenemos que conseguir que esa generación de científicas, de niñas, quieran y vean en esta generación un referente, que ellas pueden ser líderes. Sí, bueno, aquí igual puedo decir dos cosas diferentes, porque por un lado está la parte del mentorazgo. Estos cursos, por ejemplo, en Inglaterra hay varios, yo conozco los que son específicos de WISE, Women in Science and Engineering, pero hay otro tipo para otras disciplinas también. Y algo que me resulta atractivo es el hecho de que son muy específicos. Por ejemplo, hay una versión que es si tú quieres o te planteas trabajar en industria o quieres mejorar como emprendedora, por ejemplo. Entonces comienzas con una parte que tiene cursos y tienes, a lo mejor son 4 fines de semana nada más, muy concentrado, porque es muy específico. Y después tienes un sistema de mentorazgo en el que son ejemplos claros de lo que a ti te interesa. Entonces son mujeres que han comenzado su startup o su spin-off y no termina ahí el hecho de que a ti te asignen un mentor, sino que lo que crean es una red local de mujeres con los mismos intereses, que es lo que a mí me atrajo de este programa que me acabo de unir, porque lo vi con una compañera que lo ha hecho este año y fui a una de sus reuniones y es un poco incentivar el tener esas redes de mujeres que están en la misma etapa, que se enfrentan a los mismos problemas, a las mismas tomas de decisiones, dudas,
y conflictos. Y esto es algo que yo, por ejemplo, a principio de año no tenía nada de este estilo y lo he llegado a valorar mucho, los lazos que he creado con compañeras que, por ejemplo, se han ido ahora a otras instituciones, pero estamos en el mismo momento en que estamos comenzando un grupo y nos enfrentamos al mismo tipo de problemas. Entonces, esa conexión entre nosotras mismas, fomentarlo, creo que puede ser muy valioso. Al menos en mi experiencia lo he visto este año, me ha ayudado mucho personalmente. Y sí, y bueno, esto nos sirve también como ejemplos a nosotras mismas, como no estoy yo sola, no soy la única a la que le pasa esto. Mi compañera que está ahora en Austria pues está teniendo una situación similar, entonces el intercambiar esas experiencias creo que puede ser muy, muy útil para nosotras. Y luego, bueno, mirar hacia arriba y mirar hacia abajo también, o sea, buscar modelos que nos inspiren a nosotras para seguir adelante, pero también servir como modelos para otras. Entonces, esto, bueno, lo de las niñas, yo creo mucho en las historias y en que enseñar, llevar estas historias a la gente puede ser muy inspirador, ver ejemplos de mujeres que están haciendo ciencia ahora mismo y que no son ya Marie Curie como siempre, sino que son gente como nosotras mismas. Entonces lo que estoy intentando hacer es escribir historias de mujeres reales haciendo ciencia, pero por el mundo, porque este tipo de iniciativas ya existen, hay colecciones de libros que tienen este tipo de historias, pero normalmente están muy centradas desde el punto de vista europeo o de América del Norte. Entonces lo que quiero es extender eso, porque no significa lo mismo hacer ciencia en Reino Unido, donde estoy yo, que hacerlo en China o que hacerlo en África. Entonces quiero un poco dar esas perspectivas y el otro problema al que me enfrenté durante desarrollando este proyecto, que bueno, he comenzado ahora, pero toda la fase preparatoria, es el hecho del lenguaje, cómo llegan estas historias, por ejemplo, a Etiopía, donde se podría utilizar este material, pero necesita de una traducción. Entonces, en este proyecto específico, estoy colaborando con gente, con contactos ahí en Etiopía y vamos a hacer una traducción de estas historias para que este material llegue a esas niñas en su propio idioma. Qué bonito. Bueno, ¿puedo una cosita? Sí, iba a preguntarte a ti. Sí, al respecto de las medidas de apoyo a las investigadoras, que efectivamente, ya lo has comentado en la presentación. El motivo por el que yo estoy aquí es porque yo dentro de FECID trabajo para la iniciativa Euraccess, que ya salió ayer en la mesa de discusión de atracción de talento. Entonces, básicamente, pues tocamos la parte de apoyo a movilidad internacional, promoción de buenas prácticas en gestión de recursos humanos en investigación y apoyo a desarrollo profesional desde tiempos más recientes. Entonces, evidentemente, esos tres temas tienen un componente de género fundamental. Entonces, nosotros, bueno, yo para empezar me siento siempre muy inseguro en este tipo de panel porque yo ni soy un experto, ni evidentemente ni soy mujer, ni soy investigadora, pero es importante que nosotros como iniciativa tenemos que estar al tanto de todas estas cosas y qué se puede hacer. Entonces, luego supongo que habrá oportunidad de contar el programa de mentorazgo que hicimos, pero el caso es que cuando empezamos a pensar eso, una de las primeras cosas que nos transmitieron fue dentro del marco de un proyecto financiado por la Unión Europea, de Green Roles, y vamos a implementar acciones de apoyo a desarrollo profesional de investigadoras como parte de los planes de igualdad de género. Y lo primero que nos quedó claro y que nos dejaron muy claro nuestras socias, que sí eran expertas en género, es que hay que evitar mucho esta aproximación de hacer en inglés el fix the woman, de arreglar a las mujeres. O sea, efectivamente puedes hacer medidas que den apoyo y se me ocurren, de hecho, a lo largo de todo este proceso de aprendizaje, que es lo que más he sacado yo de poder participar en ese proyecto, dos ejemplos que daban un poco la idea de en que es tanto, pues sí se pueden hacer acciones de apoyo a mujeres, pero también las propias instituciones tienen que hacer cosas. En una formación nos contaban en una candidatura, no sé a qué centro era, porque no especificaron, pero iban a contratar a expertas en física nuclear. Bueno, había un puesto para físico nuclear donde evidentemente hay infrarrepresentación de mujeres. Pues habían tomado medidas durante el proceso de selección para favorecer, o sea, para intentar
abordar, o sea, estas medidas positivas, pues de igualdad de puntos, favorecer mujeres y demás. Total, que en la candidatura final, a la hora de la entrevista personal, pues había hombres y mujeres, había más mujeres que hombres en ese proceso y por la noche se conocieron todos, estuvieron hablando y contando su experiencia y demás, y al día siguiente en las entrevistas resulta que las mujeres lo hicieron peor en las entrevistas. Y esto llamó la atención por lo visto del proceso de selección. Y lo que estuvieron indagando es que parece ser que durante esta conversación aparentemente casual por la noche, pues los hombres, los candidatos, tenían más facilidad a la hora de exponer todas las cosas buenas que habían hecho cosas muy buenas, y esto generó aparentemente algo más de inseguridad en las candidatas mujeres. Y eso tuvo un efecto en la entrevista, y de hecho no sé cómo acabó la historia, creo que volvieron a convocarlas, y bueno, pues eso es un ejemplo de algo que se puede hacer en apoyo al desarrollo profesional de las mujeres. Pero también otro ejemplo de que de hecho este nos lo compartió una homóloga nuestra de Duraxis en Suiza, que es una medida institucional y que tiene que ver pues con carrera investigadora y como pues no, cosas que nos pensamos que son inocuas no lo son, como el famoso término de excelencia en ciencia. Pues ellas, como parte de su labor, mi compañera de Duraxis, promocionan la participación en ERC. Y sistemáticamente veían que no alcanzaban el número de candidatas en Suiza que querrían presentando propuestas, y estuvieron dando vueltas sobre cómo era esto. Y básicamente lo que hicieron fue una cosa muy sencilla, que es, o sea, ellos daban talleres de formación para presentar candidaturas, propuestas a ERC, y hicieron un cambio de la forma en la que anunciaban estas formaciones. Entonces, por ejemplo, pues el ejemplo típico vuelve a lo mismo. En vez de buscamos científicos y científicas excelentes con muchas publicaciones y demás, pues buscaron otra forma de anunciar esas formaciones y de repente, ¡pum!, les incrementó significativamente el número de mujeres que se sintieron que, esto es para mí también. Entonces, pues bueno, es una cosa y es la otra. O sea, no es solo en las formaciones, o sea, como decía, evitar totalmente la parte de Fix the Woman, y son las propias instituciones las que también pues tienen que ser conscientes de todo esto y ver a ver qué medidas pueden hacer. Sí, exactamente. Necesitamos ayuda. ¿Si puedo hacer Sí, dinos. Comentario cortito. Dos temas de los que habéis estado hablando que me resultan muy interesantes. Con el tema del mentorazgo, yo del ámbito que vengo, de la arqueología, es muy curioso porque tenemos muchísimas más chicas estudiando arqueología que chicos. Muchísimas más, siempre. En cada excavación a la que vas, siempre hay muchas más mujeres. De repente hay un momento en el que cuando llegas a doctorado, cuando hay más, digamos, que pasar más tiempo en el campo, más tiempo en lugares remotos, en muchos casos, las mujeres como que desaparecen. Y el año pasado, pues, montábamos unos campos de trabajo en la universidad y hablábamos con algunas de las estudiantes, que son gente, bueno, que te da igual si es un chico o una chica, gente, bueno, muy válida. Les preguntamos por qué no querían venir a excavar. Y en muchas ocasiones lo que oíamos nos decían es que no hay ninguna mujer en el equipo de trabajo. ¿Cómo que no? Ya no, cuando vamos a la excavación hay 3 personas que vienen de la universidad, que son hombres, y no nos sentimos que si tenemos algún problema con nuestros compañeros o, pues yo qué sé, necesitas ir a una farmacia o cualquier que te pase algo femenino, no tenemos la facilidad de comunicarnos con estos hombres, entonces directamente no vamos, porque vemos que como que no es nuestro lugar. Claro, esto te hace reflexionar, ¿no? Porque pasó, claro, a partir de este año, pues en toda excavación, todo campo de trabajo que montamos, al menos hay una mujer. El número de chicas que han empezado a participar en los campos de trabajo ha incrementado exponencialmente desde este año. Con el tema de mentorazgo que comentabais, es un poco la misma idea. Bueno, y lo que comentaba también Xavier, si no me equivoco. Jorge. Xavier, vale, he acertado. Muy interesante. Hace poco yo he ido ahora a un caso a promocionar, ¿no? de lecturer a senior lecturer en la universidad. Dentro de hacen secciones para informarnos, ¿no?, de la promoción, de todos los requisitos, de cómo es el procedimiento, todo este tema. Hacen algunas sesiones que son exclusivas para mujeres. Y yo al principio cuando lo vi dije, qué raro, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer una sesión exclusiva para mujeres? Y la mujer que hacía la sesión lo que nos comentaba es efectivamente lo que comentabas tú, Xavier, que por algún motivo las mujeres nos sentimos, cuando discutimos nuestras capacidades o nuestros logros con hombres, sentimos que no son tan buenos, ¿no? Que no hemos llegado a ese nivel. Y que mucha gente de la que está promocionando, de hecho,
están mucho más cualificadas para el puesto al que quieren promocionar que otros hombres, pero que los hombres tienen como más soltura a la hora de expresar estos logros. Entonces, por ello, decidieron montar casos o sesiones exclusivas para mujeres para explicar que los logros son los mismos y tus logros son igual de buenos que los de un hombre, porque hayas dado menos clases o tengas 2 libros en vez de 3, eso no quiere decir que no vayas a promocionar. Y me resulta interesante ver que, pues eso, se ve en todas las disciplinas y en muchos ámbitos distintos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Quería que nos hablara un poco del Core Agreement, a ver si... Sí. Bueno, pues el Coara Research Assessment es un acuerdo al que el Espacio Europeo de Investigación lo lanzó, llevan ya varios años trabajando, se ha lanzado este año con unas consideraciones muy preliminares en las que se pretende intentar que dentro del espacio europeo de investigación la evaluación de las personas, estamos hablando de los currículos de las personas, sea como líderes de proyectos, sea como para las convocatorias Marie Curie, RC, lo que sea, no estén tan basados en las métricas, los índices H y en este tipo de la productividad en términos numéricos, sino que haya una interpretación más cualitativa de los méritos. Hablamos también de lo que llamaría el currículum narrativo, en el que es lo que acababais de comentar, en el momento en el que tú tienes que expresar tus logros, que no son únicamente en términos cuantitativos de publicaciones, sino también puede ser de formación de personas, de liderazgo de equipos, de generación de nuevas ideas, de grandes colaboraciones con empresas o con otros stakeholders. Cuando digo que está en una fase muy preliminar es que lo que se ha generado ahora es como una expresión de interés en la que los centros se podían adherir. A lo largo de la call de adhesión ha sido a lo largo de este año, se ha terminado ahora en otoño y reconozco que centros, incluso los organismos de evaluación, como podía ser la ANECA, al principio mostraban su reticencia a la adhesión porque no estaba nada de claro en qué iba a consistir ese compromiso. ¿A qué me comprometo si me adhiero a que todas mis convocatorias van a tener que estar evaluadas con esta metodología que desconocemos y que es muy demandante de recursos? O sea, todo lo que sea algo no subjetivo, sino cualitativo, requiere una evaluación muchísimo más intensiva y con riesgo también de caer en la subjetividad. El COAR ha seguido adelante, hay más de 200 instituciones que se han adherido, entre ellas el CSIC, que ha sido el 1 de diciembre, o sea, es de este mes. Con esto se genera un grupo de trabajo, hay un comité que va a llevar adelante. Digamos que la sensación que tengo, que lo estamos siguiendo muy de cerca, es que va lento. En Inglaterra, por el contrario, el tema de los currículos narrativos lo tenéis totalmente implementado. Por lo menos hay unos modelos muchísimo más evidentes. Digamos que nos vamos dirigiendo a una evaluación de los currículos personales de la ciencia a una forma menos cuantitativa, sino que, por ejemplo, se va a evaluar las 10 aportaciones más relevantes de tu currículum, que puede ser una publicación, una spin-off, una patente, una tesis doctoral, lo que tú consideres más relevante. Lo cual es muy bueno, las mujeres nos alegrábamos de que no fuera una determinación de peso. Sin embargo, ahora existe también una corriente de opinión que dice que, precisamente por lo que acabáis de comentar, puede suceder que las mujeres tengan más dificultad en elegir y en defender esas 10 aportaciones, poniendo el ejemplo de las 10 aportaciones. Al fin y al cabo consiste en venderte, ¿no? Y puede existir esa dificultad. Esto Europa también lo tiene en cuenta y lo que dice, bueno, es la solución más evidente es la formación. Formación no solo en los evaluadores, sino formación también en los investigadores. En cualquier caso, yo creo que el proceso es lento, no pasa nada por adherirse, quiero decir que el que se adhiere no está comprometiéndose a nada porque es todavía una expresión de interés un poco evolucionada, todavía no hay un compromiso firme. Sin embargo, yo creo que simultáneamente al programa COARA, europeo, las propias instituciones sí que pueden interiorizar este cambio. Ahora las convocatorias de proyectos del Plan Nacional, en el currículum ya no te piden el extenso, te piden el abreviado y te piden una parte
narrativa. Digamos que allí se empieza ya a dar la oportunidad de que expreses tu currículum de otra manera. Esto, ya os digo, que desde el punto de vista de las mujeres elimina la presencia, la presión del número, pero genera la incertidumbre de la defensa de tu propio currículum. Bueno, pues tenemos que cortar, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Quería que en la última reflexión, las dos personas que estáis ahora mismo fuera, en una muy breve me digáis qué dificultad tiene estar en extranjero siendo mujer y siendo científica, si creéis que lo tenemos un pelín más difícil, pero cortísimo, porque tenemos que cerrar. ¿Empiezo yo? Yo creo que en cierta medida hay dificultades, especialmente en casos de mujeres que no tienen una seguridad laboral o que no tienen, por ejemplo, el caso de la ciudadanía aquí en Australia. Pues claro, si tienes problemas con la ciudadanía y eres una mujer y tienes problemas, violencia de género, violencia vicaria, todo se hace mucho más complicado. Por el otro lado, partiendo una lanza por Australia, yo en este país encuentro que hay muchas más facilidades para la mujer que en países en los que he estado, como por ejemplo en Inglaterra o en España. Entonces, bueno, es un poco esa balanza, ¿no? Bueno, mi caso no sé si es muy significativo porque vivo en Cambridge, que es una burbuja y es un sitio muy especial, entonces no sé cuánto puedo aportar ahí, pero sí, obviamente hay más dificultades, pero también creo que todo está realmente relacionado. Si tenemos, de lo que hablábamos antes de no voy a excavar porque no hay más mujeres, si nos encontramos solas es más difícil todo y también tenemos más tendencia a tener el síndrome del impostor y eso nos crea también una falta de confianza en nosotras mismas. O sea, todo realmente se relaciona. Entonces, sí, necesitamos más mujeres en todas las etapas. Pues nos quedamos con esa última frase que creo que resume perfectamente lo que hemos estado hablando y os doy las gracias a todos por la participación y a vosotros por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos, ¿no? Y bueno, ya casi hemos llegado al final de estos 2 días que han sido bastante intensos, pero yo creo que han servido en gran medida para poner sobre la mesa los retos y las oportunidades que tenemos para trabajar de manera conjunta entre los 2 ministerios, también con RAICEX y con el resto de actores al final de todo ecosistema, ¿no? De todo el ecosistema en todo lo que tiene que ver, bueno, con el ámbito de la internacionalización de la ciencia, la diplomacia científica, etcétera. Yo voy a hacer un pequeño resumen, unas ideas principales de cada una de las 4 mesas que hemos tenido. No os preocupéis que no las vamos a repetir, simplemente 4 o 5 ideas centrales. Además, este año, como novedad, hemos incorporado el que hubiera mesas redondas por aquello de la discusión, que yo creo que facilita mucho, ¿no? A veces entiendes más las cosas cuando tienes esta discusión en el sentido anglosajón que no cuando igual estamos cada uno contando con perdón en nuestras diferentes iniciativas. Yo creo que este debate ha sido muy enriquecedor y al hilo de esto vamos a aportar unos resúmenes de cada una de las mesas. A modo de conclusiones, ¿vale?, que podremos distribuir una vez pasen unos días después de esta conferencia. Entonces, voy ya directo al grano en relación a las 4 mesas, ¿no?, que hemos tenido desde la tarde de ayer hasta hoy, ¿no? Tuvimos una primera mesa que era de atracción y retención de talento, ¿no? Y aquí yo creo que esto nos ha servido para, por un lado, entender mejor las barreras que los investigadores y las investigadoras españoles y también los investigadores extranjeros e investigadoras extranjeras que están en el exterior en el acceso a las oportunidades del sistema. Pero también creo que sirvió para que se entendiera también que existen ciertos procesos que por
la legislación que tenemos pues no son enteramente modificables, no podemos hacer la simplificación absoluta y que requieren también cierta curva de aprendizaje, donde precisamente, aparte de las propias administraciones, también las asociaciones de científicos pues podéis jugar un rol fundamental y también desde las propias embajadas, ¿no? Coincidimos que vivimos un momento muy oportuno, pues por las iniciativas legislativas, las iniciativas en forma de programas, en forma de convocatorias, donde se puede visibilizar a España como un país de oportunidades para ciencia, ¿no? Yo creo que esto es una de las conclusiones, no solamente de la mesa, sino yo diría de la conferencia o de las jornadas. Y, por otro lado, bueno, pues aprovechar el camino que ya se ha realizado por Europa a través del Espacio Europeo de Investigación y de la movilidad, también la capacidad que tenemos de poder aprovecharnos de instrumentos como puede ser Euraccess al respecto. En relación a la segunda mesa, que fue la última de la tarde-noche de ayer, ¿vale? Trataba sobre el español en la ciencia, ¿no? Y, por un lado, vimos la oportunidad y ventaja competitiva que tenemos asociada a que el español sea en la ciencia, nos pueda servir de referencia, pero la relevancia de compatibilizar esta referencia con que esto no pueda llevarnos a que pueda ser una pérdida de competitividad en el ámbito de la productividad científica, ¿no? Y, sin embargo, poder aprovechar esta ventaja competitiva en el ámbito de la comunicación de la ciencia, de la transferencia, de la formación y de esos lazos donde especialmente el vínculo con Iberoamérica puede ser fundamental, ¿no? Se habló también en esta mesa de la ciencia abierta, que facilita el acceso a publicaciones y a conocimientos científicos en diferentes formas y también a veces en diferentes idiomas, donde, de nuevo, la ventaja competitiva que tenemos por el uso del español en ciencia, bueno, pues puede servirnos de externalidad en esos esquemas de ciencia abierta. Y también se mencionó, y puede ser interesante, ¿no?, la relevancia del desarrollo tecnológico asociados a los idiomas y aquí apoyarnos en iniciativas pues como puede ser el PERTE de la economía de la lengua, ¿vale? Esta mañana ya hemos tenido la mesa de diplomacia científica, donde de nuevo hemos visto que como país tenemos una posición de vanguardia en el desarrollo de la diplomacia científica, que se refuerza también con esa relación preferencial y lo vinculo a la mesa anterior con Iberoamérica, ¿no?, donde también hay iniciativas relevantes en este ámbito. La relevancia de poner en valor lo que puede hacer la ciencia para la diplomacia, pero también lo que puede hacer la diplomacia por la ciencia, ¿no? Tener en cuenta esta dualidad en los siguientes desarrollos. Vinculado a esto, la Agenda Europea de Diplomacia Científica, con todavía las incertidumbres tenemos de la forma y de los plazos en los cuales se va a desarrollar, pero la oportunidad que tenemos como país, que tendremos la presidencia del Consejo en el segundo semestre, de ser protagonistas en el desarrollo de esta agenda. También en esta mesa de diplomacia científica y también anteriormente ayer en el grupo de trabajo interno que tuvimos en la Administración General del Estado, hablamos de formación y esa formación en el ámbito bilateral, que desde el ámbito de la diplomacia se conozca mejor el sistema de ciencia y los canales, toda esta sopa de siglas que hablábamos ayer, pero también para nosotros desde el sistema de ciencia también conocer mejor los canales del ámbito diplomático. Y ya por último, la mesa de hoy, que acabamos de terminar ahora mismo, sobre mujer y ciencia. Aquí he tenido que salir varias veces, con lo cual, y como era la última, no he tenido la facilidad de poder aprovecharme del conocimiento compartido, ¿no?, de mis compañeros aquí. Pero creo que ha habido cierta referencia a que hace falta cierto margen de tiempo para ver el impacto de ciertas medidas, que no son medidas que tengan un impacto concreto y ya, pero que aún así hay que analizarlas, que existen
iniciativas que parece que sí que tienen mayor éxito en el Reino Unido y que se asemejan en cierta manera a algunas de las que ya tenemos, pero en todo caso se ha puesto de relevancia la importancia de seguir avanzando para romper tendencias y se habló de la oportunidad que, por ejemplo, supone un mentorazgo concreto. Se ha hablado también al final de la mesa en torno a la reforma de la evaluación de la ciencia y la oportunidad, al estar precisamente en esta fase preliminar, de considerar aspectos que puedan ayudar al efecto, ¿no? Donde se ha identificado que, por un lado, se elimina la presión asociada a un número, ¿no?, a una cuantificación o a un currículum por peso, pero se incluye esa presión de la trayectoria. Entonces, la oportunidad que existe, que esta iniciativa esté lanzándose actualmente para poderla modular. Y por mi lado, bueno, nada más, de nuevo agradecer a todos el que hayáis podido participar de estas jornadas y ya le cedo la palabra a Santiago Herrero. Muchas gracias. Hola, buenos días. La verdad es que Gonzalo me ha pisado el discurso porque yo iba a hacer los bullet points de las dos mesas, ¿no? Pero bueno, qué broma. Qué broma. Bueno, nos habíamos repartido el trabajo, pero al final hemos decidido que él haga los bullet points y yo haga una especie como de conclusión general sobre lo que han sido estas jornadas. Y eso realmente es un ejemplo de lo bien que estamos colaborando con el Ministerio de Ciencia, que en 2 minutos hemos podido repartirnos el trabajo. Y es realmente estas jornadas lo que significan que estemos colaborando exteriores y el Ministerio de Ciencia, que el Ministerio de Ciencia tiene que aprovechar la red de embajadas que tenemos, los consejeros culturales y científicos, que están extremadamente bien cualificados y de verdad que pueden realizar un trabajo fantástico. Desde que empezamos con la diplomacia pública, bueno, yo creo que aquí Ana y Borja son, ¿no? Ana, Lorza y Borja Izquierdo son las personas con las que nos empezamos a trabajar ya hace 6 años, por lo que realmente, como ha dicho la Unión Europea, somos pioneros en la diplomacia científica. Me acuerdo que me fui a unas jornadas en 2017 a Viena sobre diplomacia científica y había 8 países. O sea que ese tren de cabeza que ocupamos desde el principio, creo que tenemos que continuar con él. Nada más, creo que estas jornadas han sido continuas. No sé si por el COVID no se celebraron, pero bueno, dejaron de celebrarse una, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprovechar realmente esa inercia que tenemos para seguir colaborando, siempre en la Ramón Areces, ya que Raimundo Pérez Hernández nos trata como si estuviéramos en nuestra casa. Y nada más, nuestra voluntad, como ahora dirá mi extremadamente fantástico jefe Antón Leis, de continuar. Pues nada, ahora cedo la palabra a la secretaria, ¿no?, general. Sí, de Innovación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y también nos han ido pisando las palabras a unos y a otros, pero bueno, no voy a decir mucho más. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Ramón Areces por acoger este evento, además por ser siempre tan colaboradora con todas las cosas que proponemos desde el Ministerio, tanto con el pacto, fuisteis unos buenos aliados cuando tuvimos que desarrollar la reforma de la Ley de la Ciencia. Y, por supuesto, esto mismo quiero agradecerle a Raicex, que siempre han sido unos aliados muy buenos y, además, nos enseña muchas cosas como buenos científicos que son. Y quiero agradecer tanto a Fran como a Eva, que están aquí en primera fila y son a los que más veo, porque los demás, como estáis muy oscuros, no os veo. Pues, que la verdad es que siempre es muy agradable encontrarme con vosotros. Por supuesto, a nuestros compañeros del Ministerio, a nuestros hermanos, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que siempre nos
podemos colaborar tan de manera tan cercana en muchos aspectos y efectivamente tenemos en nuestra experiencia cuando viajamos al extranjero, cuando tenemos que hacer alguna misión fuera, es siempre, desde luego, de una colaboración excelente en todos los ámbitos. Y también quiero agradecer mucho a la FECIT, todas las personas que estáis aquí, que sois un referente también, no solo en España, sino también yo diría que en toda Europa, en estos ámbitos que tienen que ver con la divulgación, con con el social awareness de la ciencia, que incluye, desde luego, todo lo que tiene que ver con nuestros científicos y con la internacionalización de la misma. Bueno, yo no voy a hablar demasiado de ciencia, y como soy la secretaria general de Innovación y estuvo ayer mi compañera Raquel Lloti y la ministra hablando de investigación, yo voy a hablar un poco más de innovación y de las oportunidades que ofrece España a todos aquellos investigadores y a todas aquellas personas que estáis fuera para realizar y para desarrollar una parte adicional de la investigación y que se refiere a una parte más de la innovación y de la puesta en el mercado de los conocimientos que adquirís, que tenéis y que pueden ser objeto de un desarrollo empresarial. Este tema, que el año pasado tuvimos la suerte de acompañar a sus majestades los reyes en un viaje a Suecia, y también tuvimos la suerte de estar en un petit comité, en una reunión de petit comité organizada por Raicex para la entrega de los premios Margarita Salas, para el primer premio Margarita Salas a una investigadora española, y allí delante de los reyes un investigador, creo que fue Fran, el mismísimo Fran, dijo algo como, bueno, aquí es que hace falta que también se consideren las posibilidades de trabajar no solo en el sector público de la ciencia, sino en otros ámbitos. Y el rey dijo, pues aquí esta señora secretaria general que se encargue y tal, ¿no? Y entonces yo estoy encargada un poco de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que España puede ofrecer? Bueno, España es un país que, primero, es un país donde somos un país que tenemos una vocación de emprendimiento y de emprendimiento innovador en particular, que podemos ofrecer ahora mismo una cobertura legal o con una base legal recién aprobada, con la ley de startups, con la ley de Crece, que ya se aprobó antes, y con la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que recuerdo que tiene una parte muy importante dedicada a la transferencia de conocimiento y la innovación, con esas nuevas normas que nos hemos dado y que vamos a tener en vigor a partir de principios de año, creo que tenemos todos los mimbres para ser un país donde emprender un nuevo proyecto basado en el conocimiento, como son algunos de los ámbitos que vosotros podéis desarrollar aquí. Esto no lo digo yo, lo dicen ejemplos de investigadores que, estando en sus postdocs fuera de España, han venido y han montado sus spin-offs, sus empresas basadas en el conocimiento aquí en España. Asimismo, no solo hay una base legal y una serie de normas que hemos diseñado muy cuidadosamente para ello, sino que además hay un montón de posibilidades de financiación, tanto públicas como privadas, basadas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero también en la digitalización y en otros ámbitos más transversales. Y, por tanto, yo os animo a que penséis en España no solo en un país de retorno de talento científico, sino también un país de retorno de talento innovador. Además, efectivamente, tenemos una posibilidad adicional de mostrar todas estas capacidades que tenemos en el país en nuestro segundo semestre de 2023, donde vamos a disfrutar de la posibilidad de presidir el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, y creemos que a través de esa presidencia, o esto es el esfuerzo que estamos haciendo
dentro del Ministerio, queremos mostrar, tener un escaparate, aparte de toda la parte formal, política, etcétera, que no se nos olvida. También queremos tener un escaparate en el que España se pueda ver como un destino de negocios basados en el conocimiento, porque esto es la realidad y a veces ese escaparate nos es difícil de mostrar. Entonces, quiero, como vosotros sois también nuestros, de alguna manera, embajadores no oficiales, quiero ofreceros la posibilidad de que, colaborando con nosotros, podamos mostrar esa cara del país que a veces está un poco escondida. Quiero agradecer de nuevo a todos vosotros y a todos ustedes la presencia aquí y, desde luego, agradecer y espero que estas jornadas tengan ediciones una tras otra y que sigáis invitándonos, estemos o no estemos en el Ministerio, porque me parecen muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, secretaria general. Antes de la siguiente intervención del director de AECID, creo que vamos a proyectar un vídeo de un par de minutos. Gracias. Y ahora tiene la palabra el director de AECID, Antón Leis. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por la organización de estas séptimas jornadas de diplomacia científica, tecnológica e innovación. Querida secretaria general de Innovación, querida directora de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y querido presidente de RAICEX, queridos compañeros y compañeras representantes de los distintos departamentos ministeriales, organismos y embajadas, asociaciones de científicos también implicados en nuestro esfuerzo de diplomacia científica, tecnológica y de innovación.
Para mí es un placer estar hoy aquí, participar en esta 7ª edición. Ayer estuve acompañando al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Creo que estuvo también la ministra de Ciencia por la tarde. Y es un gusto estar aquí hoy en esta jornada de cierre en la Fundación Ramón Areces, que es un socio habitual de nuestras actividades y que siempre nos acoge con los brazos abiertos, ¿no? Y estar aquí en compañía de los representantes de los diferentes agentes y actores de este ecosistema tan rico de ciencia español. Y con muchos de los organismos dependientes, en concreto, además del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto Español de Oceanografía, el CIEMAT, el Instituto de Salud Carlos III, el INIA, etcétera, con quienes trabajamos diariamente en España, pero sobre todo a lo largo y ancho del mundo, en la implementación de la Agenda 2030. Y hoy, además, es un día importante para nosotros, para nuestro Ministerio, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sobre todo en la parte de cooperación, porque debe de estar produciéndose en estos momentos el voto en el Senado. Hablamos antes de la importantísima Ley de Ciencia, que sé que va a cambiar la vida de tantos científicos y científicas españoles. Hoy era el día de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global en el Senado, que va a aprobarse con una amplísima mayoría parlamentaria y que también nos va a cambiar la vida, y que además sitúa a la ciencia y a la innovación como una de las prioridades de nuestra cooperación, y que lo es también del conjunto de nuestra acción exterior y de nuestra política exterior. Y es que el artículo 4.1, letra O, habla precisamente de uno de los objetivos de nuestra cooperación, y yo diría, por extensión, de nuestra acción exterior, es promover la generación del conocimiento, la ciencia y la tecnología y la innovación, así como la transferencia de conocimiento y las tecnologías orientadas a impulsar el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la inclusión social. Y esto es a lo que yo creo que nos dedicamos todos aquí. Para eso siempre vais a contar con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación y con el conjunto del Ministerio. Como sabéis, la ECID, en virtud de las competencias que tenemos delegadas por parte de nuestro Ministerio, desarrollamos iniciativas en el ámbito de la promoción y el desarrollo de las relaciones científicas, con una larga trayectoria en esta materia, ¿no? Obviamente, además de las competencias propias que tenemos como Agencia de Cooperación Española, que también nos interesa, digamos, la ciencia y la cooperación para el desarrollo sostenible en materia de ciencia, de innovación y de digitalización, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, yo creo que contamos con la extraordinaria red de agentes en el exterior que llevan a cabo las acciones y las actividades de diplomacia científica, a las que se refería ayer el ministro, en donde se incluyen, en primer lugar, pues nuestra red de embajadas y consulados, y nuestros consejeros culturales y científicos, muchos de ellos presentes hoy aquí, a los que les quiero agradecer su trabajo incansable, diario, por la cultura, pero también por la ciencia y por esas relaciones de diplomacia científica. Pero también podéis contar con nuestra red de 19 centros culturales y centros de formación en Iberoamérica, que ponemos a disposición de todos vosotros y vosotras, y que están y de todos los organismos que están aquí representados. Y es que desde que se ha abierto a todas nuestras embajadas la posibilidad de programar actividades de diplomacia científica con el presupuesto de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, y hoy quiero agradecer a Santiago Herrero y a Santiago Serra la organización de estas jornadas y todo el trabajo que se hace desde la dirección. La respuesta que ha habido por parte de nuestras embajadas no ha podido ser más positiva, y además hemos incorporado a muchos países en donde hacemos cooperación para el desarrollo. Y es que ante la multiplicación de actividades y el incremento de la implicación de nuestros consejeros y consejeras científicos, hemos querido elaborar este año, y de ahí el vídeo, por primera vez una memoria de diplomacia científica, donde queremos recoger las numerosas y variadas actividades que estamos realizando a lo largo y ancho del mundo, no solo para contar lo que hacemos, que es importante, sino también para que sirva de inspiración a aquellas embajadas, a aquellos países o aquellas redes que se están en estos momentos activando, y también que sea una útil herramienta de consulta para los que ya
os habéis iniciado, para que los que habéis apostado por trabajar estos temas, y así como para reforzar la programación de las actividades en red, no solo en cada país, sino en red entre las distintas embajadas y sobre todo en sinergia con los organismos españoles competentes. Este es un amplio, el que se documenta en la memoria, un amplio y variado programa de actividades de las consejerías científicas de las embajadas, siempre en colaboración, en alianza con múltiples actores, compartiendo quizás todas estas actividades como primer eje nuclear un modelo inclusivo de cooperación con la comunidad científica española en el exterior. Sois actores claves, estáis haciendo la diferencia en muchos países, y es preciso activaros y colocaros en una red más amplia, también con las administraciones, con instituciones públicas y privadas, tanto locales como españolas, y ya me he referido a todas ellas, y que queremos que sea una marca visible de nuestra casa, de la ECID, de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, y del conjunto de nuestra acción exterior. Las líneas temáticas se han insertado en el ámbito de las definidas por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, el PEICTI. Siempre nos esforzamos en hacer grandes acrónimos impronunciables, 2021-2023. Y en consonancia con la mayor relevancia y visibilidad que la ciencia y la innovación tienen en el conjunto de la Agenda 2030, tienen en nuestras políticas de cooperación, en el conjunto de nuestra política exterior, en la Agenda 2030, como decía, se incluyen también muchas actividades relacionadas y vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo sabéis, la innovación está contemplada únicamente en el ODS 11, pero la ciencia y la tecnología y la innovación son herramientas indispensables para hacer frente a todos los desafíos de desarrollo sostenible, para lograr una salud accesible a todos, un agua limpia, un acceso a los derechos humanos al agua y al saneamiento, a la acción decidida por el clima, tanto en mitigación climática como en adaptación climática, para proteger la vida submarina y los ecosistemas terrestres. De alguna manera puede decirse que la ciencia y la innovación son elementos transversales en la totalidad de la Agenda 2030, en la totalidad de nuestra política de cooperación y que, por lo tanto, constituyen un verdadero factor de desarrollo sostenible a escala global. Y precisamente por eso también desde la ECID estamos reforzando y fortaleciendo el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de la cooperación al desarrollo. Me refería antes a la ley, que está a punto de ser aprobada, esperamos que pueda hacerlo antes de final de año, pero también al Plan Director de la Cooperación Española que estamos preparando, o a instrumentos, digamos, de planificación de nuestra cooperación en los países. Y me refiero, por ejemplo, al marco de asociación país con Ecuador, que es quizás pionero en incorporar a la ciencia específicamente como sector. A mí me gustaría, desde luego, ver este ejemplo seguido en otros países, o el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina, el llamado Interconecta, que sabéis que es un programa muy volcado a la cooperación y a la alianza con las administraciones públicas españolas. Este año, por primera vez, abierto también a las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir en el ámbito de la ciencia y la innovación, o, por ejemplo, un proyecto simbólico para nosotros, como es el Centro de Mañisa en Mozambique, que sabéis que ha sido pionero en la investigación contra la malaria y en la identificación de una vacuna contra la malaria, un proyecto del que realmente nos podemos sentir muy orgullosos, porque es un gran ejemplo de cooperación entre España y un país socio, en este caso Mozambique, pero que además representa pues lo mejor que puede aportar esa colaboración científica entre científicos y científicas españoles y de otros países. Asimismo, a través del Fondo Fiduciario España-UNESCO, en los últimos años se han llevado a cabo proyectos destacados en materia de fortalecimiento de las capacidades científicas en África, muy importante, de gestión del agua en Iberoamérica y oceanografía en los países ribereños de la corriente canaria. En el año 2023, el que está a punto de comenzar, tenemos el propósito de seguir profundizando en las líneas estratégicas que tenemos identificadas en esta memoria y que hemos llevado trabajando en los últimos años. En primer lugar, vamos a continuar apoyando desde el Ministerio, desde la Agencia,
a través de nuestros consejeros culturales y científicos, la creación de asociaciones de científicos y científicas españoles en el exterior, en estrecha colaboración con RAICEX. Acaba de presentarse este mes la última de estas asociaciones, impulsada y auspiciada por nuestra embajada en Canadá, y esperamos que este ejemplo siga cundiendo a lo largo y ancho del mundo, aprovechando todo el talento español en estos países. Y queremos dar un impulso decisivo a este movimiento asociativo, sobre todo en Iberoamérica, espacio en donde además la propia agencia tiene una presencia histórica muy destacada y donde, digamos, además de la presencia de nuestras embajadas, pues vais a poder contar también con nuestra red de oficinas de cooperación. Seguiremos también promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre científicos, así como el refuerzo de redes, ¿no? Fomentando esa interacción entre los científicos y científicas españoles y las instituciones extranjeras, así como la colaboración estrecha entre científicos y diplomáticos. La ciencia y la diplomacia están llamadas, yo diría casi condenadas a entenderse. Es necesario establecer estos mecanismos para afianzar la alianza entre ambas, orientada a la consecución de nuestros objetivos comunes, que no son más que los de promover una agenda de desarrollo sostenible, la presencia y la influencia de España a lo largo y ancho del mundo, representando nuestros valores y nuestros intereses y también los intereses, digamos, de nuestro ecosistema científico. Y para ello estamos trabajando en un programa de formación continua para nuestros compañeros diplomáticos y diplomáticas en el ámbito de la ciencia y la innovación, que esperamos que pueda complementarse a su vez con una formación más intensa también de los científicos, que están muy formados en muchos ámbitos, pero también en la diplomacia, ¿por qué no? Foros como este, en el que estamos hoy, nos ayudan también a identificar y a explorar estas sinergias y estas alianzas entre estos dos mundos que tenemos que conectar más y mejor. Y en este mismo espíritu también estamos colaborando en la redacción de la Agenda Europea de Diplomacia Científica, a la que también se refería ayer el ministro, con vistas a la presidencia española de la Unión Europea en el año 2023, tan importante en nuestras prioridades. Con el fin de reforzar la transferencia entre otro mundo, el de la empresa y el de la ciencia, vamos a seguir organizando seminarios entre investigadores y empresas del sector para dar a conocer su trabajo y plantear posibles colaboraciones entre los distintos participantes o presentaciones de startups de españoles en el país con participación del sector privado en I+D+I. También el impulso del español como lengua global de conocimiento va a ser una de nuestras prioridades, lo es ya, por lo que seguiremos trabajando en el ámbito de la nueva economía digital de la lengua y del español como lengua de ciencia, en alianza con las otras instituciones comprometidas en este empeño, tanto en España como en América Latina. Continuaremos también prestando atención a la captación de futuras vocaciones científicas orientadas a la internacionalización de la ciencia española y colaborando con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con RAICEX en la atracción y retención del talento, hoy más necesarios que nunca, y yo ahí también os felicito por esa ley de ciencia, yo creo que tan importante que va a favorecer este proceso. Y seguiremos impulsando a lo mejor dos mundos, la conexión entre otros dos mundos, el mundo de la ciencia por un lado, el mundo del mundo también del arte y de la cultura, con alianzas innovadoras a través de la organización y participación en festivales de arte y ciencia, concursos de fotografía científica, encuentros sobre arquitectura y contenido científico, residencias artísticas en centros de investigación y mediante la generación de proyectos de comunicación conjuntos entre artistas y científicos. Y nuestro compromiso con el ODS 5, que es el de la igualdad de género, en tanto que cooperación feminista y como parte de una política exterior que se define también como feminista, nos va a llevar a implicarnos de modo muy decidido en nuevas iniciativas relacionadas con la niña y la mujer en la ciencia, especialmente allí donde la igualdad de género requiere una especial atención, como es el caso de muchos de los países socios que trabajamos a través de la cooperación. Todo ello se va a articular a través de unas nuevas instrucciones que enviaremos este mes de diciembre a nuestra red de consejerías científicas y a nuestros centros culturales con un enfoque completamente nuevo, fundamentado en el ODS 17, el de las alianzas, y en la colaboración constante con los OPIs y poniendo a disposición de los organismos españoles de ciencia e innovación, a disposición de todos vosotros, así como de nuestras asociaciones de científicos, el espléndido capital humano
que reside en nuestras embajadas y en nuestras oficinas de cooperación. Y precisamente para finalizar y haciendo alusión a ese ODS 17, al de las alianzas, que sabéis que es instrumental a todos los demás, podemos afirmar que no sería posible el desarrollo sostenible, no sería posible nuestra acción exterior, nuestra política exterior, sin el trabajo coordinado en equipo. Y hacemos nuestro también hoy, y con permiso de Raícex, el lema de la organización de la Unión hacia la Ciencia, por lo que quiero animaros a todos y a todas a que continuemos uniendo nuestras fuerzas, embajadas, instituciones en Madrid, científicos y científicas, redes de científicos, para trabajar juntos en el fortalecimiento de la diplomacia científica, tecnológica y de innovación, en especial en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero también en el conjunto de nuestra política exterior. Y es que nos queda mucho camino por recorrer, pero debemos de recorrerlo juntos. Muchas gracias.